Beatriz Vilche, del otro lado de la línea desde su Cipolletti, creo. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches, el Turco Edman en Nacional te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya está distendida, listo, ahí está, porque viste que por ahí la poca... Bueno, y además vengo atrás de algunos diarios, así que te voy a agarrar distendida hoy para charlar un ratito. Sí, súper distendida, ya no tengo tanto nervio. Bueno, sí, un poquito sí, pero ya no. No tanto. Beatriz, contanos primero, ¿qué es la musicaterapia? ¿De qué se trata esto? Se llama musicoterapia, Musicoterapia, está bien. musicoterapia, sin tilde, por ahí he visto varias ortografías de la palabra, pero se escribe todo junto, sin tilde, es musicoterapia, y se trata de una disciplina que hoy en día es una carrera de grado en varias universidades del país, en Buenos Aires y en Mendoza hasta el momento. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, eh, y bueno, tiene muchas aplicaciones, al día de hoy tiene aplicaciones tanto en lo que la psicología llama neurosis, que son las personas que no tienen ninguna psicopatología, como la neurodiversidad, psicopatología, en gerontología, y bueno, lo que yo estoy haciendo ahora, que es la terapia intensiva, que está menos extendida en el país, está mucho más en Buenos Aires que en cualquier otro lado. Este, Creo que hasta el momento, por lo que he estado investigando, soy la única del interior del país que hace esto, Mirá. en terapia intensiva, lo cual es trágico, pero bueno, Sí, ya vamos a ir a eso porque la verdad. Pero en terapia intensiva, cuando me decís en terapia intensiva, es porque también lo podrías estar haciendo, no sé, en pediatría, en sala general, en otros lugares. Vos te dedicaste o apuntaste directamente a terapia intensiva. sí, sí, esto fue muy reciente, fue de repente una jornada a la que tuvimos la suerte de ir con mi marido. Mi marido también es kinesiólogo y también trabaja en terapia intensiva. Ajá. Cuando yo lo conozco a él, él ya estaba trabajando en terapia intensiva y él me contaba sobre los pacientes y yo me sentía como muy atraída a esas historias. Entonces surgió la oportunidad de ir a una jornada que se hizo en Buenos Aires sobre humanización de los cuidados intensivos, que es un paradigma nuevo de tratamiento, aunque es también un poco una vuelta de rosca de otros protocolos que ya se venían hablando de antes de humanizar los cuidados, como el protocolo Bandel, el concepto de ICASH. Bueno, son paradigmas que tratan de abordar la internación en terapia intensiva desde un lugar más integral, involucrando a la familia en los cuidados, y bueno, hay formas diferentes de pensar en la terapia. Y bueno, vamos a esta jornada y nos enteramos de una patología muy peculiar que se llama síndrome de post-terapia intensiva, que es básicamente un conjunto de signos y síntomas en diferentes áreas de la salud, tanto físicas como mentales, emocionales, eh, que tienen que ver con haber pasado con la terapia intensiva. No importa qué fue lo que te llevó a la terapia, si fue una operación, fue un accidente, fue una ACV, lo que sea que te haya llevado a la terapia intensiva, el solo hecho de estar en la terapia intensiva ya en sí mismo eh, es un, es un desafío para la salud. ¿Sí? Ujú. Entonces, pasando por ahí, ya sos candidato a tener este síndrome, que bueno, que lo que han hecho, lo que se ha visto en los estudios es que mejorando, integrando a la familia y otro tipo de cuidados que se llama, el paradigma que a mí me convocó más, que fue el de UCI, el de humanizar los cuidados, que el representante de este paradigma es, te apabulle ella. Vos decime, para un poco. No, 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 voy anotando porque te tengo que hacer algunas preguntas que me dejaste choqueado, ya te digo, recién arrancaste y ya me dejaste choqueado, pero seguiste Para más un bien. poco. No, 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 que está muy bueno lo que estás contando. Bueno, el expositor principal de Humanizar los Cuidados Intensivos es Gabriel Heras Lacalle, que es un médico español. Y bueno, es nuestro ídolo. No, sí, ni El hablar. equipo de humanización del Hospital Cipolletti es nuestro ídolo. Pero bueno, ya te digo, es prácticamente una revisión y una vuelta de rosca de cosas que ya se venían viendo de antes. Entonces, bueno, la idea de estos paradigmas es mejorar los cuidados y está visto que mejora los resultados en cuanto al síndrome de post-terapia intensiva, es decir, que hay menos incidencia, es decir, que salen mejor los pacientes, que salen con menos debilidad muscular, que salen con menos deterioro cognitivo, etcétera.
Así que Bueno, la básicamente esa es la verdad idea. que es terrible, terrible la cantidad de información que anoté en lo que pude. Pero me quedó me quedó en la cabeza y no me lo puedo sacar el término humanizar. Porque estamos Sí, sí, hablando de sí, medicina sí. y es muy fuerte y muy Es muy lindo fuerte. escucharlo también, porque bueno, ha cambiado todo. Hoy que la tecnología nos puede llevar a solucionar algunos problemitas de salud que, no sé, 20 años atrás eran imposibles. No nos olvidamos de la otra cuestión que es muy importante, que la parte humana, que tiene todo, más allá de que sea una cuestión médica, ¿no? Me quedó muy Sí. fuerte ese término. ¿Desde cuánto hace que estamos empezando a transitar esta cuestión humanizante, por decirlo de alguna manera, en cuanto a cuestiones médicas? Y mira, yo no sé, en Buenos Aires hace, a ver, eh, déjame pensar. Esta jornada fue en el 2017, pensemos. Claro, estoy No, pensando también, te ayudo, pero si hay una, 2017. tendría que después averiguar en la UBA desde cuándo está también la carrera, que ya tenés un principio ahí, digamos, o sea, los profesionales que Sí, han no, no, estudiado. pero es que la musicoterapia es completamente diferente de de que es humanización, o sea, son dos cosas diferentes. La carrera de musicoterapia Claro, está bien, preexiste, está ahí como aparte, ¿no? está Y bien, está bueno, bien. tuvo sus desarrollos en diversas áreas. Y lo que es el proyecto UCI nace en España y de repente se empieza a copiar y de repente hay toda una serie de recomendaciones para humanizar los cuidados, donde se pueden hacer miles de cosas. Este, y nada, desde la musicoterapia, lo que yo aprendo en esta jornada, en este curso que hice, el curso de musicoterapia en cuidados intensivos, ahí en esa oportunidad también, que vino un musicoterapeuta de Estados Unidos, estuvo muy, muy interesante, muy intenso, vimos cuidados intensivos en neonatología, niños y adultos, y bueno, yo quedé muy fascinada y le dije a la directora, a la coordinadora de estos eventos, de esta formación, que es Karina Ferrari, le dije, yo necesito hacer esto, y me dijo, venite cuando quieras, así que me fui a Buenos Aires en el 2019, a hacer una pasantía y bueno, estuve observando cómo trabaja en el equipo de ella en el Hospital Álvarez, que es un hospital público, y en el Sanatorio San José. Así que bueno, con todo ese conocimiento y qué sé yo, me vengo acá y digo, pucha, yo quiero hacer esto. ¿Y qué pasa? Empieza la pandemia. Oh, Y ahí se frena todo, sí. todo, porque nosotros veníamos investigando desde aquella jornada, ya hacía 2 años, que veníamos investigando con un equipo que se armó acá en el Valle, gente de Cipolletti, de Neuquén, investigando el síndrome de posterapia intensiva y la humanización de los cuidados intensivos, por ende, porque vienen como muy de la mano últimamente. Si bien nacieron como conceptos separados, hoy en día, desde mi punto de vista, están muy de la mano. En la foto voy a citar el medio, que es la mañana de Cipolletti, ahí yo encontré la nota, en realidad me la pasaron y ahí, por eso llego a tu contacto. Sí. Estás con la guitarra, se ve la foto, ¿no? Pero digo, para que la gente entienda de qué estamos hablando, es que vos en algún momento del día vas a tocarle a los pacientes que están en terapia intensiva, para resumirlo de alguna manera. Sí, no sé si qué voy a tocar. Voy a hacer música con ellos. Está bien, Sí, es una actividad que es en cooperación, digo yo, porque trabajamos juntos. La idea es que yo me conecte con el paciente, es decir, entro a la habitación, saludo, pregunto, hago preguntas básicas sobre orientación, porque la desorientación y la confusión es un problema bastante habitual en la terapia intensiva, esto de abro los ojos y no sé dónde estoy, qué es lo que pasó, eso, ¿no? Entonces, primero sondeamos un poco y hacemos escalas, aplicamos escalas, evaluaciones tanto de orientación como de dolor, etcétera. Y ahí delineamos los objetivos. está bien. A ver, entiendo también, digamos, porque creo que casi, o muchos hemos tenido la situación de tener familiares, parientes, amigos en algún momento en terapia intensiva, y el paciente que está ahí, corregime si digo una barbaridad, ¿no? Pero Ujú. eh, tiene solamente visitas
en muy poco tiempo en el día. Y el resto está, bueno, al cuidado obviamente de los profesionales médicos Sí, y no sí, tenés así es. nada. Hay muy pocos, hay muy pocos hospitales y clínicas que tienen la terapia abierta, que se le llaman, que es un concepto que viene obviamente de la mano de estos modelos de acción que te venía comentando. Ujú. El ICASH, el Bundle, modelo UCI, bueno, todos esos proponen que las terapias sean más abiertas y que los pacientes estén más acompañados por la familia. Se ha visto, se ha estudiado que tienen un mejor desempeño, que salen más rápido, que están mejor, que hay menos incidencia de delirio. O sea, es mucho mejor. Qué Pero bueno. ¿qué pasa? Hay mucho miedo en el equipo, hay como, bueno, siempre lo hicimos así y ahora cómo vamos a hacer esto, es difícil, básicamente hay algunas barreras que impiden abrir las terapias, Pero abriste el camino y ya está. O pero en sea, eso estamos. Nosotros no tenemos una terapia abierta, estamos hablando todavía, o sea, literalmente estamos hablando sobre esto. La semana pasada volví a comentar qué vamos a hacer con esto, porque vengo de la jornada, vengo toda entusiasmada sí. de hacer cambios y de retomar, ¿no? Uno necesita volver a conectarse con colegas para volver a retomar todas las acciones que propone el modelo UCI y bueno, y todos los demás. Digo, che, bueno, tenemos que abrir las terapias, tenemos que poner relojes, tenemos que poner calendarios, etcétera, cosas bueno, que son muchas estrategias para humanizar los cuidados y prevenir las problemáticas que se generan por estar internados, ¿sí? Dos cosas. La primera es un mensaje de un oyente. Aprovecho para decir nuevamente, estamos charlando con Beatriz, que es musicoterapia, de ahí del hospital de Cipolletti, Beatriz Vilche. Y me preguntan, y bueno, el teléfono para que mande mensaje es 1547 6952. ¿De qué manera te conectás con el paciente y cómo haces música con una persona que acaba de, bueno, despertar o volver después del tratamiento, eso, del volver a la realidad, digamos, ¿no? Y Sí. después también complementa con otra, que es estas barreras se caen en algún momento cuando las familias conectan con el familiar internado, preguntan también. ¿Se entendió? La última parte no la entendí. ¿Cómo? ¿Las barreras? Esas barreras de estas que estamos hablando, que por ahí se tienen que empezar a caer, Sí. se caen en algún momento cuando las familias conectan con el familiar internado, es decir, una vez que ven el resultado. Es que las barreras son de los profesionales, o sea, de las No de la instituciones, familia. no de la familia, no, no. Ujú. No, 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 claro, claro. Eso era lo que no entendía. No, las barreras son del equipo, de la institución, porque hay que tomar muchos recaudos. Hay que hacer un reglamento interno, hay que pensar en las medidas de bioseguridad, hay que pensar en el cuidado de todos los pacientes y de cada uno, porque son muchos, hay algunos que tienen habitaciones privadas y otros que no, que tienen solo una cortina. Entonces hay que pensar en cada terapia cómo hacemos para organizar eso de la familia todo el día, ¿no? Siguen entrando Eh, preguntas. Upa, Vas a tener pero para un espera, rato. Vas a espera que tener te para un rato. contesto la otra que me dijiste Sí, recién, de cómo conecto, cómo hago música con claro, un ¿cómo paciente con... que se está despertando. Bueno, las personas tenemos ritmos propios, tenemos un ritmo propio de respiración, un ritmo propio que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, tenemos ritmos de movimiento. Y con eso, cuando un paciente está apenas despertando, me agarro de esos ritmos. Y Ajá. también hago entrevistas con los familiares, averiguando, indagando qué música le gusta, qué música les hace bien, etcétera. Muchas veces cuando los pacientes todavía están, digamos, un poco letárgicos, que todavía no están totalmente despiertos, conectados, vigiles, lo que hago es improvisar música, o sea, de mi propia invención en ese momento, este, para no generar ninguna consecuencia, digamos, iatrogénica, que quiere decir que quiero hacer algo bueno por el paciente, bajar la ansiedad, bajar los niveles de ansiedad, por ejemplo, orientar, ayudar a lo que se oriente, pero de repente tengo, digamos, resultados negativos. Entonces, para evitar eso, lo que hago es no utilizar mucha música conocida, sino generar una improvisación en el momento con los ritmos de el paciente, ¿sí?
Está Entonces, bien. ¿yo qué hago? Por ejemplo, calculo cómo respira el paciente, con qué ritmo, lo incorporo con la guitarra, con la voz, y genero una melodía que ayude al paciente. Bueno, esto hay mucha investigación previa de musicoterapia, que nos da ciertos parámetros que manejamos para poder inventar sí, una improvisación musical que cumpla con ciertos requisitos para poder ayudar y a sedar, ¿sí? A la sedación no farmacológica que le llamamos. Entonces manejamos esos parámetros, nos ayudamos a ciertos fenómenos neurológicos como el fenómeno del arrastre, el entrainment, bueno, un montón de cosas, y vamos buscando cumplir esos objetivos de sedación, por ejemplo. Y si el paciente ya está conectado, está despierto, el paciente va tocando, o sea, yo traigo los instrumentos, ¿qué querés hacer? Ahí ya tengo la posibilidad de preguntarle qué música te gustaría hacer ahora, etcétera. Entonces le doy los instrumentos, usamos un brazo, usamos la fuerza de las muñecas, los brazos, los hombros, entonces para empezar a movilizar ese cuerpo que estuvo tanto tiempo sedado, tanto tiempo inmovilizado, y volvemos a retomar el contacto con el tono muscular y fortalecemos, etcétera. Es un hospital público el de Cipolletti, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Eh, Te pregunto porque me decías, dos preguntas en una. Después voy yo. Si es solo música o también cantás, una de las preguntas que llega a un oyente, y trato de interpretar que si observás mejoras o cuando se observan mejoras, tiene que ver con lo que contaba recién, las reacciones que ustedes van viendo de la misma manera que para de qué manera introducirse musicalmente, ver también si reaccionan positivamente, tiene que ver con eso, la respiración, la cuestión neurológica y todo eso, calculo yo, ¿no? Así es, Está sí, bien. sí, sí. Bueno, ¿solo música o cantás también? Cantamos, sí, cantamos, usamos instrumentos, usamos Spotify, o sea, diferentes herramientas que nos ayudan a generar esta experiencia musical que nos ayude a lograr el objetivo, sea sedación, sea movilización, sea orientación, activación cortical, que la persona se oriente, que reconecte con aspectos de su identidad, de su presente. ¿Y qué necesitaríamos para que esto se replique? Porque estamos diciendo que es una sola, la experiencia tuya ahí en Cipolletti, digamos, no sé, pienso, se puede traer la carrera a la Universidad del Comahue o la provincia, a la Nacional de Río Negro, o hay profesionales que están estudiando y que podrían sumarse a otros hospitales, ¿por qué todavía no dimos el otro paso, digamos? ¿Hay alguna cuestión de barreras, por decirlo de alguna manera, todavía o están esperando ver otros resultados allí en Sabés esta? que yo no sé cuáles son los obstáculos. Sé que Porque, no se crean los cargos, sé que no están creados los cargos, y hace años, o sea, yo en el momento en que hice esa jornada y dije, yo quiero hacer esto, escribí un proyecto, lo supervisé con Karina Ferrari y lo mandé a diestra y siniestra. Y hasta ahora el único lugar donde dijeron, bueno, dale, vení, es en el hospital de Cipolletti, y esto mira, estoy hablando de 2019, sí, que yo nada. estoy mandando. Entonces, no sé bien cuál es, digamos, la dificultad en crear los cargos, pero que hay evidencia científica que sostiene nuestro hacer y que los resultados se ven todos los días con cada paciente, así como yo lo presenté en las jornadas, los resultados que tuve tanto en el hospital de Cipolletti en general, en la reducción de los días de ventilación mecánica, los días de internación en total. También hice un estudio de caso donde muestro cómo trabajé con los niveles de ansiedad en un paciente con un TEC por un accidente que tuvo un traumatismo de cráneo grave. Despertaba con mucha ansiedad, y yo con musicoterapia ayudaba al paciente Calmados. a relajarse, a manejar el dolor, a manejar la ansiedad. Fue una respuesta muy hermosa, no solamente a nivel de los parámetros fisiológicos, sino también de la persona en sí, cuando sale de la terapia y los interrogo como para saber más sobre cuáles fueron las vivencias de ellos respecto a la práctica de la musicoterapia. Y en general, o sea, a ellos los interrogué mucho más profundamente porque me interesaba elaborar el caso, pero en general siempre tengo respuestas muy positivas y muy hermosas sobre cómo ven ellos la musicoterapia. Me han dicho, me siento más seguro, me siento más segura de que mi ser querido está cuidado, de que lo están acompañando, que, o sea, emocionalmente
¿sí? Ujú. No solamente desde el aspecto farmacológico, no farmacológico, médico, etcétera, sino que también hay una persona que está ahí indagando sobre esa persona, cómo se siente, quién es esa persona, cuáles son sus deseos, si quiere ser acompañado, etcétera. Eh, entonces que se sienten más seguros, más tranquilos de que esté yo ahí. El paciente me decía, yo cuando vos no estabas yo sentía ansiedad, sentía un vacío, y de repente cuando vos venías sentía amor. Esas fueron sus palabras. Mirá qué loco, qué Y fuerte, ¿no? entonces, estando en un contexto así, donde es tan traumático, porque o sea, lo que se ha demostrado es que es traumático, por eso genera después un estrés postraumático. Estando ahí donde a veces estamos contenidos físicamente porque ante el delirio y la desorientación nos podemos llegar a sacar las ondas, el tubo que nos mantiene con vida, ¿verdad? Esto es tan peligroso que a veces hay que contener al paciente, trabajar con otras medidas farmacológicas, etcétera. Todo eso genera un combo que ante la desorientación se puede sentir una persona adulta muy vulnerable, No, ni muy, hablar. o sea, totalmente despojada de su decisión, de su voluntad, de su libertad, de su autonomía. O sea, estamos hablando de una situación muy fuerte, Vos muy sabés fuerte. que, bueno, me quedan 3, 4 minutitos nada más para el informativo. Lo primero que pensé cuando me contacté con vos, lo vuelvo a ratificar, o sea, lo volví a pensar mientras te estuve escuchando. Del tema de las barreras, de cómo se puede humanizar también la medicina y lo importante que a veces es. Hay una película, seguramente sabré de cuál estoy hablando, que es muy vieja, pero y es muy linda para ver, que se llama Patch Adams, Ah, sí. que en el caso de él, o de la película, creo que es además de un caso verídico, Sí, que hace Robert Williams, que es justamente a través, pero del humor lo hacía él, tratar de justamente demostrar que se puede mejorar la medicina más allá del remedio y más allá de la cuestión médica. Eh, Todo lo que le costó romper esas barreras. Esto fue en Estados Unidos y creo que es verídica la historia. Miren la película porque también entenderán un poco de qué se trata esto que está pasando ahora con el tema musicoterapia, pero sobre todo con el tema de la humanización y las nuevas alternativas que ofrece la medicina, que no es solamente la cuestión médica. Se va a entender, me parece. Creo que si la viste entenderás de qué estoy hablando. sí, sí, la vi y es un caso real, es un caso verídico, sí, sí. Bueno, la verdad, yo pensé que iba a estar más tímida, porque me dijiste, me da no sé cosa hablar con radio, y me diste una clase de ya casi como docente universitaria, muy Ya que, educativa. ya querría, sí, me encantaría. Pero sí, me agarraste mucho más relajada, ya di como 4 o 5 entrevistas con todos los nervios que me dio toda esa situación. No, la verdad es que me sentí muy cómoda. Gracias también por preguntarme qué es lo que me gustaría decir, porque por ahí me faltó un poco eso, ese espacio, me diste un montón de espacio, así que bueno, muchísimas gracias. Lo que pasa es que, como le decimos a Beatriz, este programa que a esta hora nos permite distender un poco más, y lo más importante es informar, que la gente que está escuchando, que el vecino que está escuchando, la vecina que está escuchando, eh, te escucha a vos y también cada uno tenga la capacidad de entender las cosas que todavía podemos mejorar entre todos. Sí, Eh, hay muchas, pero muchas estrategias, o sea, no es solamente con el paciente, con la familia del paciente, con los profesionales de la salud que tengan otras estrategias para manejar y prevenir el burnout, o sea, todo eso está involucrado en este nuevo paradigma de humanización. eh, me- Mensaje de paciente y me voy. Hola Turco, ¿cómo estás? Muy interesante el tema que se está tocando y como no puedo contenerme, creo que la musicoterapia, los psicólogos o psicólogas lo ven como algo que les puede sacar el trabajo. Y no sé, pero en realidad no se trata de sacar el trabajo, sino que es mejorar la cuestión de la salud de los pacientes. Creo que si se puede aportar, se puede sumar mejor. Y la última te vas a poner colorada, pero no te voy a ver, así que no me vas a decir que te pones colorada. Dice, A ver. la fuerza de su voz es tremenda. Se notan las ganas y la pasión que le pone. Así que creo que coincidimos ahí.
Y Eh, bueno, está bien, tenés razón. Ojalá que podamos Me puse seguir colorada. No, pero está bien, pero ojalá hace bien que se siga aportando a mejorar entre todos la sociedad de cada uno de los lugares y ojalá que podamos seguir hablando y que la próxima ya no sea con la única Beatriz Vilche de ahí en el hospital de Cipolletti, que podamos que ser un poco más y que sean más profesionales, porque en definitiva vamos a coincidir todo que lo que se trata es que si se puede mejorar la salud en algún aspecto, ¿quién puede estar en contra? Te mando un gran abrazo. Muchas gracias por darnos tu tiempo a esta hora de la noche, que siempre están las cenas o los momentos justos para estar en familia, pero era importante tener tu testimonio y sumar voces aquí al programa. Así que te agradezco. Bueno, muchísimas gracias a vos y antes que nada quiero tomarme este recaudo de que si hubo algo que no se entendió, o que quizás se haya podido entender mal o que resultó confuso, no sé qué, les dejo mi red social donde yo comparto mucha información para el que haya quedado con dudas, con ganas de saber más o de aclarar alguna cosa. En mi Instagram es @musicoterapia Neuquén, porque yo soy de Neuquén, soy Ajá. neuquina, vivo en Neuquén, pero bueno, trabajo en Cipolletti. Entonces, musicoterapia Neuquén, ahí pueden saber más sobre la musicoterapia y eso, y bueno, pues, saldar cualquier duda que haya quedado. Te mando un gran abrazo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Beatriz Vilche, con nosotros, creo que no hay nada más que agregar, esperar Buenos Aires.